Muchos saben para dónde van y no olvidan de dónde vienen. Las raíces, e inclusive los vinos, son extremadamente importantes. En Detrás de una copa hay muchísimo más que vino. Hay ciencia, hay historia, tradición, terroir y decisiones que cambian por completo lo que termina llegando a tu copa. Buena onda, tranquilidad, buen lenguaje y sobre todo conocimiento. Somos Karen Gampel. Y Nicolás Reines. Bienvenidos a Detrás de una copa. Estimados, hoy tenemos un capítulo profundo, complejo, vertical, horizontal, que hace parte de uno de los discursos más complejos, pero más utilizados del vino. Se trata de entender qué es lo que pasa debajo de la tierra y vamos a dividir este capítulo en dos, porque es un tema muy complejo. Cuando hablamos de las vides, casi siempre pensamos en lo que vemos. Pensamos en tronco, en hojas, en racimos y por supuesto en las uvas que terminan convirtiéndose en vino. Hablamos de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Tempranillo, de clima, de altitud, de tipo de suelo, de la mano del viticultor. Sin embargo, hay una parte de la planta que casi nunca recibe la atención que merece y que paradójicamente es una de las responsables de que todo lo demás funcione correctamente. Estamos hablando de las raíces. Podríamos decir que las raíces son un sistema de soporte de la vid, pero esa definición queda muy corta. Las raíces no solo sostienen físicamente la planta, son las encargadas de buscar el agua que necesita para sobrevivir, de absorber los nutrientes del suelo, de almacenar reservas para la siguiente temporada y de ayudar a la planta para que se adapte a las condiciones de cada viñedo. En otras palabras, aunque nunca las vemos, las raíces están trabajando todos los días del año. Y una buena forma de entenderlo es compararlo con, por ejemplo, los cimientos de una casa. Cuando admiramos una casa bonita, normalmente nos fijamos en su fachada, en las ventanas, en el jardín, y muy pocas personas piensan en sus cimientos. Sin embargo, estos cimientos, si fallan, la casa va a tener problemas, ¿verdad? Con la vid ocurre exactamente lo mismo. Nosotros admiramos el racimo, pero el verdadero trabajo empezó mucho antes y mucho más abajo. Me encanta porque realmente es algo que no vemos en el día a día, como decía Karen, que no pensamos mucho. Entonces, hay cosas que son interesantes pensar cuando hablamos de la vid. Lo primero, tenemos que acordarnos que la vid no se planta nunca desde la semilla. ¿Sí? Yo como enólogo, como productor, como, no sé, agricultor, compro plántulas ya listas, ¿sí? Que tienen su tiempito, voy y planto directamente, inclusive poniéndoles a veces un tubo de PVC o algo que las proteja el primer año. Pero una de las cosas más importantes cuando estoy esperando a que un viñedo sea productivo es esperar justamente a que la planta desarrolle su sistema radicular para tener esa firmeza y tener esta base que pueda alimentarse bien y que eventualmente empiece a tener la propiedad de transmitir lo que el suelo me va a dar para las uvas, ¿sí? Una de las cosas más interesantes del mundo del vino es justamente esto. Hablamos mucho de raíces y hablamos mucho de suelos. Es que las raíces van a ser las que me van a transportar esas características a el vino de alguna manera. Cuando tengo suelos especiales, cuando tengo cosas, no sé, quimerilla en pizarra, pizarra azul del Mosel, los aluvionales, los coluvionales, bueno, todos los tipos de suelos que hay, que son un montón, son las mismas raíces las que me permiten transmitir lo que me va a dar el suelo. Esto puede ser más taninos, más acidez, mineralidad, bueno, una variedad de cosas muy interesantes. No hay un, digamos que examen científico que diga, es que las raíces en tal suelo van a traer el hierro y van a llevar el potasio de no sé dónde a no sé dónde, sino que se comprueba de una manera estadística, de alguna manera, ¿ok? Entonces es interesantísimo entender cómo funcionan las raíces, cómo transmiten esto, ¿sí? Sin que haya esa prueba científica de que realmente lo transmite. Entonces aquí es donde empiezan las cosas chéveres. Las raíces de las vides no son diferentes a las raíces de cualquier planta. El funcionamiento normal es, tengo las raíces ¿para qué? Para que la planta pueda ingresar al suelo, buscar el agua,
¿ok? Esto nos va a jugar mucho con tiempos, formas, cosas diferentes y finalmente van a poder interpretar el suelo porque las raíces, si tengo un suelo muy pedregoso, van a tener que ir al fondo, si el agua está en una profundidad más superficial, van a estar de una manera más horizontal, si necesitan buscar más espacio porque tengo muy poca lluvia y no tengo capacidad de riego, entonces se van a expandir más hacia horizontalmente, si tengo un subsuelo de arcilla, van a ir a buscar ese subsuelo para tener todo este sustento, porque acuérdense que muchísimas de las vides del mundo están en una cosa que se llama secano, que es que yo no las riego. Hay lugares donde necesito riego sí o sí y que pues es normal que hoy en día los enólogos lo hagan, pero todavía hay muchos lugares, especialmente en España, en Argentina, en lugares como Burdeos, como Rías Baixas, que no necesito riego porque tengo suficiente cantidad de agua en el año. ¿Ok? Entonces, las raíces no son muy diferentes. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas raíces? Eso ya es otro tema. Otro error muy común es imaginar una raíz completamente aislada dentro de la tierra. Y eso es algo que normalmente es como la gente se lo imagina, como si estuviera sola esperando a que llueva. En realidad, debajo de un viñedo existe un ecosistema completo, súper complejo. Alrededor de las raíces siempre hay muchos microorganismos. Algunos ayudan a la planta, otros también la perjudican y muchos simplemente forman parte del equilibrio natural del suelo. Hoy en día sabemos que el suelo no solamente es un soporte inerte donde se planta la planta, por decirlo así, se clava la planta, sino que es un ecosistema vivo con agua, aire, minerales, materia orgánica y mucha actividad biológica. Y la raíz interactúa constantemente con todo ese entorno. Por eso cuando un productor habla de tener un suelo vivo, no solamente es una expresión así súper poética y romántica, sino que es una realidad a nivel biológico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo esta plántula, la pongo en el suelo, la protejo los primeros años y esta empieza a crecer. ¿Dónde empieza a crecer? Hacia donde estoy teniendo el agua, porque finalmente lo más importante que necesita la planta es el agua. Los minerales que hay en el suelo no los puedo cambiar hasta cierto punto. Puedo hacer ciertos tratamientos de desacidificación con agua, con manura, con algunas otras cosas, pero realmente no puedo hacer un gran cambio en el suelo. Esto es uno de los grandes conceptos del terroir, porque a pesar de que yo pueda hacer mil cosas con la uva, mil cosas con la planta, hacer manejo de canopia, reducir rendimientos, aumentar rendimientos, reducir fertilización, o sea, más fertilidad en el suelo. Eso lo puedo hacer hasta cierto punto, pero ya el cambio de minerales es algo que es realmente complicado. Realmente solo he escuchado una vez en la vida de un viñedo, creo que en Chile, que agarraron una hectárea entera y quitaron todo como los primeros 30 centímetros del subsuelo, quitaron los otros 30 centímetros y cambiaron el orden de esos dos suelos. Entonces, esto realmente no es normal, no es algo que suceda, digamos que regularmente, así que el suelo que tenemos es el suelo que tenemos que tratar de explorar. Entonces, hay que entender una cosa, las raíces, que es muy interesante. Las raíces, como se los dije, van a ir a buscar el agua. Una de las cosas que más se habla cuando uno habla con enólogos y está en las catas un poquito más profesionales es la profundidad de las raíces, ¿ok? Las raíces van buscando hacia dónde está el agua y van abriéndose el camino a través de la tierra. Esto hace que si yo estoy en suelos arenosos, si estoy en suelos arcillosos, si estoy en suelos de piedra, las raíces vayan buscando su camino diferente. ¿Qué sucede? Las raíces van encontrando esos lugares por donde pueden meterse y van abriéndose como si fuera una enredadera. Finalmente la planta es una enredadera. Cuando las raíces encuentran piedras, las raíces obviamente van alrededor de las piedras. Una cosa que no se habla mucho y ya es súper técnica es que uno de los factores que hacen que las raíces puedan trabajar mejor es el pH, ¿sí? La acidez del suelo va a ser algo interesante y la aireación del suelo. Y yo sé que esto suena rarísimo, pero si yo tengo lugares de partículas muy finas como
como arcillas, por ejemplo, las raíces van a estar más apretadas y van a tener un camino fácil. Sin embargo, en piedras y en arenas van a ir más profundo a buscarlo. Y a medida que las raíces van envejeciendo y van haciéndose, la parte inicial empieza a ponerse más como tronco y realmente el transporte de nutrientes y de agua, porque finalmente esto es lo que hace la raíz. La raíz lo que hace es transportar nutrientes a través del agua. Entonces, al final de las raíces, como si tuvieran una enredadera, las raíces tienen como unos pelitos que se van a ir, ¿sí? Digamos que amarrando a las piedras, amarrando a los lugares para poder tirar para abajo. Estos pelitos es de donde yo voy a empezar a traer el agua que va a venir llena de minerales, llena de todos los nutrientes que necesita la planta y va a encontrar esta forma de interpretar el suelo, por de alguna manera. Ya después el trabajo es del enólogo, de mirar cómo hace para que este suelo realmente no quede solamente en las uvas, sino que realmente pase al vino. Entonces, estos pelitos, estos pequeños, digamos que, eh, sí, pequeñas raíces que salen alrededor del tronco, entre comillas, de la raíz. Es como un Ahí lanugo. está, me gusta ese término. Me gusta ese término. Esto es lo que va a hacer. Entonces, hay muchos enólogos que dicen que los suelos pedregosos son buenísimos porque la raíz alrededor de las piedras genera muchos tus pelos para agarrarse, para poder seguir tirando para abajo o hacia el lado. Entonces, una de las cosas que yo he oído a enólogos diciéndoles que en los suelos pedregosos es buenísimo porque la planta genera mucho eh, superficie de contacto con lugares diferentes. Si tengo un suelo aireado, que quiere decir que no está tan compacto, ¿sí? Estos pelitos van a ser muchos más y van a tener mucho más de donde agarrar esta agua para subir absolutamente todos los minerales. Exacto. Y bueno, una pregunta también súper curiosa que de repente a algunos les surge oyendo este episodio es si las raíces crecen toda la vida. Y la respuesta es sí. Aunque no siempre con la misma intensidad, la vid es una planta perenne. Quiere decir que puede vivir durante muchas décadas y su sistema de raíces, su sistema radical va evolucionando con el paso de los años. O sea, no es una estructura fija, no es que tiene su raíz y ya, sino que, y que cuando llega a su madurez la planta ya deja de botar más raíz, no. Cada temporada aparecen nuevas raíces, que le está diciendo Nico, finas, pero otras también envejecen y desaparecen. Y este proceso como de renovación permite que la planta siga explorando nuevas zonas en el suelo, que Nico les acaba de explicar, y adaptándose a todos los cambios que va a haber en el medio ambiente, porque cada año hay cambios climáticos y cada vez más es como muy notorio estos cambios climáticos. Entonces la planta tiene que irse adaptando. Por eso un viñedo viejo no tiene exactamente el mismo sistema radical que tenía cuando fue plantado inicialmente, cuando era joven. Él ha ido cambiando, ha ido ampliándose y ha ido claramente adaptándose con todas las décadas de vida al suelo. Y eso es algo súper importante que entiendan, pues. Y es algo como súper resiliente de estas plantas que me encanta. Es de hecho una de las cosas interesantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los Grand Cru y los Premier Cru en Chablis, ¿sí? Una de las cosas que más habla. Cuando yo hablo de los climats de Chablis, que muchas veces decimos, mira, es que los grandes terruños están en la mitad de la colina, ¿sí? O tengo los viñedos de Hermitage, que están en una pendiente gigantesca. Muchas veces hablamos solamente de la exposición solar. ¿Por qué? Porque la exposición solar es súper importante para madurar la uva, para que la uva madure bien, para que le caiga sol. Hablamos un poquito del clima en la mitad de la colina. ¿Por qué? Porque yo tengo unos vientos fríos que bajan por la colina, me ayudan con la humedad, que en la parte de arriba no están los mejores viñedos porque hace demasiado frío, ¿sí? Y que cuando estoy llegando al río tampoco es la mejor parte porque tengo menos exposición solar. Hay una parte que siempre se nos olvida que es justamente eso, en la mitad de la colina es donde yo tengo más erosión, es donde yo tengo más movimiento de suelos, es donde el agua me limpia un poquito más el viñedo en las lluvias en invierno o en otoño, pero adicionalmente en la parte media de las colinas es donde normalmente tengo suelos más profundos, de mejor drenaje. Cuando yo hablo de suelos de mejor drenaje, estoy hablando de aquellos que filtran el agua hacia lo profundo de una manera más rápida. Esto obliga
a que las viñas en el centro no solo tengan un mejor clima, en las colinas, estoy hablando de viñedos específicos, ¿no? No solamente tengan una mejor exposición solar, sino que adicionalmente las plantas normalmente tienen un sistema radicular más profundo. Y esto es súper importante. ¿Sí? Después, en el siguiente capítulo, vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los clones de las raíces, el pie franco, el porta injerto, que esto ya me genera un tema para otro capítulo completamente, pero definitivamente uno de los mayores assets que tiene un viñedo es la profundidad o la estabilidad de su sistema radicular. Y esto lo hace muy lindo. Ok. Y otra cosa súper importante, y que bueno, esto sí creo que todo el mundo lo sabe, es la importancia del agua para las raíces, ¿no? Y cuando hablamos de raíces, inevitablemente tenemos que hablar de agua. El agua es probablemente el recurso más importante para la planta. Sin ella no hay fotosíntesis, vamos a empezar por ahí. No hay crecimiento y no hay producción de uvas a su vez. Pero, sin embargo, aquí aparece como que una de las primeras ideas que yo creo que pueden malinterpretarse. Muchas veces escuchamos decir que las mejores vides son las que más sufren, o sea, las que más sufren de falta de agua. Y esto no es así necesariamente. Lo que busca un buen viticultor no es que la planta sufra, lo que busca es que la planta encuentre un buen equilibrio. Una vid tiene que disponer de agua para poder crecer, pero tampoco agua en exceso, y eso es algo que les vamos a ir hablando ahorita. Eh, la vid tiene que producir vegetación, hojas grandes y plantas vigorosas, pero no extremadamente vigorosas, y con un exceso de agua, también lo que vamos a hacer es que se disuelvan mucho todos los aromas y sabores en cada una de las uvitas. Entonces, hay que llegar a un equilibrio perfecto entre que sí tiene que haber agua, claramente, pero no tiene que haber exceso de agua. Una planta sometida a sequía extrema tampoco va a producir necesariamente las mejores uvas. Entonces, siempre tenemos que buscar ese equilibrio y bueno, esto queda en manos de los viticultores y por eso siempre decimos que un buen vino empieza en el campo. O sea, empieza con todo lo que es el poder descubrir cuál es el suelo perfecto para plantar qué tipo de cepas de uva, y ir conociendo todos estos suelos en extremo, saber con qué distancia tenemos que plantar estas plantas, y ahorita nos vamos a explayar un poco más y Nico también o sea, vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el distanciamiento de una planta a la otra, si las raíces compiten entre ellas, si se quitan territorios, si se quitan nutrientes, y eso es súper apasionante. A mí cada vez más me gusta, y lo he dicho en otros episodios, la viticultura, ¿no? Entonces, bueno, les quería aclarar el tema del agua. Ni agua en exceso, ni falta total de Sí, agua. esto es cool. Una planta realmente necesita muy poco para vivir, ¿sí? Muy poca agua, entre 300 y 400 milímetros al año es suficiente para que la planta sobreviva. De aquí nace un poquito el concepto de estrés hídrico, que es un concepto que se utilizaba muchísimo en los años 80 y 90 especialmente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hacer sufrir la planta funcionaba. Me daba uvas más concentradas, más fuertes, me generaba mejores vinos y empezaron un poquito a abusar de este tema y no darle a la planta absolutamente nada de agua adicional. Obviamente esto llevó a que un montón de plantas estuvieran cansadas un par de años después, porque pues como todos los seres humanos, aguantamos y un poquito de presión funciona y un poquito de estrés funciona, pero ya sabemos que hay gente que se quema en el trabajo, que se quema en las relaciones, que no aguanta más. Y sí, un poquito de estrés puede funcionar, pero eventualmente sí tengo que tener un balance entre lo que es mi capacidad de producir y mis necesidades básicas. Entonces, esto es chévere. Lo que decía Karen de la densidad de plantación es un tema muy interesante que tiene que ver mucho con las raíces. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos, durante muchísimos años fue prohibido regar. Hoy en día ese tema ya está más o menos, ya no se usa mucho, aunque se ven muchos
bodegueros. Recuerdo en Estados Unidos, en Sonoma, hace poquito de un enólogo que me decía que él estaba intentando pasar de riego a viñedos que estuvieran en secano, o sea, que no tuvieran riego. ¿Por qué? Porque da un carácter más puro del año, del viñedo, de otras cosas. Entonces, mientras que se pueda hacer sin incurrir en que la planta tenga unas deficiencias de producción, hay gente que lo está haciendo todavía hoy en día, inclusive teniendo en cuenta el tema del calentamiento global. Entonces, aquí es donde entra cosas chéveres. Yo, por ejemplo, me voy al de los viñedos más raros y más espectaculares del mundo, que son en las Canarias. ¿Ok? En las Canarias tengo unos suelos volcánicos. Si no han visto nunca un viñedo de Malvasía en las Canarias, vayan y búsquelo en Google porque es espectacular. Es el terreno más lunar, más extraño del mundo. Son unos suelos negros con unos cráteres. O sea, realmente uno se siente que está viendo una pelota de golf desde muy cerca, con unos huecos y las vides cada 20 metros, 30 metros. ¿Por qué? Porque realmente llueve muy poco. Y esto se hace cuando yo tengo una densidad de plantación muy baja, o sea, las plantas muy lejanas. Lo que hago es justamente aprovechar que cada planta tenga como más superficie de tierra para que las raíces vayan más hacia los lados y tengan más capacidad de adquirir esta poca agua que cae. Si yo estoy en lugares muy fértiles o de mucha lluvia, yo hago lo contrario. Yo trato que las plantas estén más o menos juntas para tratar de que las plantas compitan entre ellas y de una manera natural, sin tratamiento, sin absolutamente nada, ponerlas a competir entre ellas por nutrientes, por agua y por otras cosas. Recuerdo haber visto un viñedo experimental en Salta que estaban plantando cada 40 centímetros, o sea, lo normal es como un metro, esto es lo que se suele ver normalmente en viñedos en el mundo, ¿sí? Una planta cada metro, esto es lo regular. Estos estaban haciendo una plantación cada 40 centímetros, era un experimento completamente loco. Yo no he probado nada de ellos, no he sabido nada de sus resultados, era un experimento recientemente plantado, entonces hasta dentro de unos años no nos enteraremos. Creo que era la familia Chart que estaba haciendo algo en Salta con experimentación de alta densidad. La densidad me juega entonces con la competencia entre las raíces, entre las plantas, lo cual me reduce producción, ¿sí? Me reduce fertilidad, me reduce capacidad de acceder al agua, o al revés, ¿sí? O hago una cosa muy baja en densidad donde lo que quiero es dejar que cada planta tenga el máximo posible de nutrientes y de agua. Entonces aquí es donde empiezo a jugar con una cosa chévere. Inclusive yo puedo jugar con el sistema de riego, con los tiempos de riego para intentar que las raíces vayan más bajo o se queden más en la superficie, dependiendo del suelo que yo tenga. Hay suelos que son más interesantes en las primeras capas y hay suelos que son más interesantes en las capas de más abajo. Entonces, si yo quiero que mis raíces vayan muy profundo, lo que yo hago es que mi riego lo hago en un solo momento, obligando al agua a ir lo más bajo posible para que las raíces tengan que ir a buscar el agua después. O si lo que quiero es aprovechar el suelo superficial, yo lo que hago es que riego de a poquitos todos los días. Con eso aprovecho que la planta va a ir sacando esta agua de manera constante y realmente mantener las raíces en la superficie. De nuevo, acá dependo del suelo. Y acuérdense otra vez, yo con el suelo no puedo hacer grandes tratamientos, no puedo hacer cambios, no puedo hacer cosas. Yo no puedo decir pasado mañana, ay, quiero que mi suelo tenga más potasio, más magnesio. No, esto no es fácil. De nuevo, hay ciertas técnicas, hay ciertos detalles que yo puedo hacer a punta de tratamientos, a punta del riesgo, a punta del riego, pero es algo que es carísimo de hacer si yo lo estoy pensando a largo plazo. Y siguiendo la idea de lo que viene diciendo Nico, quiero que se imaginen dos viñedos separados por apenas cientos de metros, y eso lo viví mucho cuando estuve en Argentina. Los dos reciben exactamente la misma cantidad de lluvia, los dos disfrutan prácticamente de las mismas temperaturas y los dos están plantados con la misma variedad de uva. Parecería que se van a comportar iguales. Sin embargo,
Basta con que el suelo sea diferente, un poco diferente, para que las raíces vivan dos realidades completamente distintas. Y por eso se hacen en Argentina las famosas calicatas. Los estudios de suelo pueden ser totalmente diferentes en unos pequeños metros de distancia, ¿no? Un suelo profundo y bien estructurado, las raíces van a explorar un volumen mucho mayor. Un suelo superficial o más compacto, el desarrollo va a ser un poco más limitado. Un suelo con excelente drenaje, el comportamiento va a ser distinto a un suelo que permanece húmedo durante periodos más largos. Y eso explica por qué el suelo es una parte súper fundamental del terroir, no solamente por los minerales que contiene, sino por cómo condiciona el desarrollo de las raíces y la disponibilidad de agua. Entonces, eso también es algo súper bonito y bueno, que me gusta que lo vayan como visualizando y si tienen la oportunidad en algún momento de viajar a algún viñedo, que haga las calicatas, las famosas calicatas, y puedan ver la diferencia de suelos a pequeños metros, es súper interesante. Es una de las grandes, digamos, discusiones que hay alrededor del vino, ¿no? Cuando uno no se ha metido a estudiar un poquito y no entiende estas cosas, uno dice, pero es que ¿cómo es posible que, no sé, este Premier Cru en la Borgoña cueste 5 veces lo que cuesta de al lado si lo separa una carretera? Sí, es una de las cosas. Ayer veía justamente un reel en Instagram del suelo de un viñedo en Montrachet versus el viñedo de al lado. Y uno dice, ¿cómo es posible que este viñedo, que simplemente este lugar por unos metros de diferencia, ¿sí? supere en, no sé, 500% el costo? Si es el mismo productor, es el mismo clima, es el mismo año, es la misma uva, es el mismo clon, es inclusive la misma bodega. ¿Qué hace que este terroir especial, que esta parcela, ¿sí? pueda darme un vino de una calidad tan superior o tan diferente al otro? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con las raíces, de cómo están enredadas alrededor de las piedras que tiene, o cuál es el microclima que le da este suelo al racimo. Acuérdense que cuando estamos hablando de microclima, estamos hablando del racimo, del clima que tiene el racimo, no ni siquiera de la planta. Entonces, el microclima yo lo puedo cambiar simplemente con levantar un poquito más la espaldera o bajar un poquito más la espaldera. O si tengo cubiertas verdes, que son estos campos que parecen que tuvieran toda la maleza en el centro, que es algo que es lo que se está buscando hoy en muchos lugares del mundo, donde puedo realmente cambiar pequeñas cosas a partir de el suelo, las piedras, el clima, el microclima. Aquí es donde empieza a jugar un tema importante. Pero al final del día, las raíces van a jugar varios temas que son importantes. Uno, las raíces me van a dar en mucho sentido la fertilidad de la uva, qué tanto voy a producir. ¿Ok? Esto lo miramos con más detalle cuando miremos los portainjertos y las decisiones que puedo tomar. Pero según mis raíces, voy a tener más uvas o voy a tener menos uvas. Aquí ya tengo un cambio gigantesco. Estas raíces, adicionalmente a la vigorosidad, me van a trabajar también con la interpretación del terruño, ¿sí? Las raíces van a cambiar su comportamiento y voy a necesitar diferentes características si yo tengo un suelo con mucho pH o con muy poquito pH. Si yo tengo un suelo con acidez, las raíces van a tener la capacidad de extraer ciertas características del suelo, llamémoslo de esta manera. ¿Ok? De nuevo, el tema del agua. Las plantas van a necesitar riego o no van a necesitar riego dependiendo de las características del suelo y cómo las raíces se comportan a través del suelo. Es difícil, ¿sí? No es fácil entenderlo, no es como que, ay, sí, si yo tengo estas raíces, entonces voy a tener tal cosa. No, es la combinación siempre de raíces y suelo que van a jugar un papel importante. La mineralidad del suelo, los materiales del suelo, porque acuérdense que cuando hablamos de suelo, hablamos de el tamaño de la partícula, si es arenoso, si es tufa, que es un poquito más arcilloso, si son arcillas, si son las piedras grandes como los galestros, o como las gravas en Burdeos, o como ¿cómo se llaman? Los slates, se me fue el nombre. Eh,
Ya te voy a saber, también se me fue a mí. Estás hablando de la piedra Sí. plana esta, lajas no, Las pizarras, pucha. Es lo que pasa, uno habla de estas cosas y a veces se le olvidan estos nombres. Entonces, la forma del suelo, la estructura, ¿sí? El tamaño de la partícula, cómo cambia a medida que voy bajando en la tierra, más la acidez, más el aire que tiene, porque es importante tener una buena cantidad de aire en el suelo. El suelo no puede ser tan compacto. ¿No se acuerdan cuando uno plantaba frijoles que uno le decía levántelo un poquito para que el frijol tenga como sacar su brote y esparcir su raíz? Son importantes, ¿sí? Entonces me van a manejar vigorosidad, me va a manejar inclusive qué tanta vegetación produzco, ¿sí? Dependiendo del tamaño de las rocas, la expresión del terruño va a ser diferente. Dependiendo de la acidez, va a tener más capacidad o menos capacidad de extraer minerales del suelo. Y aquí es donde las raíces realmente cobran una relevancia que si no la escuchamos, si no sabemos que existe, pensamos, bueno, qué bueno que tenga raíces para que la planta no se vuele en lugares con mucho viento. Entonces, es mucho más importante lo que creemos. totalmente. Y también es importante comentarles que cuando la vid es joven, definitivamente su primer objetivo no es producir grandes racimos, ni convertirse, dar unos vinos extraordinarios. Su prioridad es sobrevivir. Estamos hablando de las vides jóvenes y por eso para que una vid joven comience a producir buenos vinos tiene que pasar unos cuantos años. Al principio hay que darle chance. Necesita sobrevivir y necesita para ello dos cosas fundamentales. La primera, desarrollar una parte aérea que pueda captar luz del sol, para producir a su vez energía con la fotosíntesis. Y la segunda es construir hacia abajo el sistema de raíces, que es lo que les estamos explicando en este episodio, suficientemente eficiente para encontrar agua y nutrientes. Eso es lo que necesita. Y es interesante pensar que durante los primeros años de vida, estas dos partes de la planta prácticamente crecen juntas. Cuanto mejor se desarrolla el sistema radicular, mayor capacidad va a tener la planta para alimentarse, para crecer, para tener hojas, para tener brotes. Y cuanto más desarrolladas estén estas hojas, mayor será la cantidad de energía que va a poder fabricar la planta para seguir expandiendo sus raíces. Entonces, es como una relación de dependencia completa. No existe una sin la otra. Por eso cuando un productor planta un viñedo nuevo, sabe que en los primeros años este viñedo no está destinado a producir grandes vinos, punto. Hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, es un trabajo largo, es un trabajo como de hormiguita. Hay que dejar que esta planta se forme. ¿De que va a dar vinos? Sí, va a dar vinos, pero los mejores vinos van a venir unos años después. No sé, Nico, después de 5 años prácticamente ya se puede. Normalmente es de lo que se habla, ¿sí? Acuérdense que yo no planto la planta de cero. Yo planto ya una cosa que tiene 1 año, 2 años en un nursery, Ujú. en un invernadero, por decirlo de alguna manera. Pero aquí hay una cosa súper interesante que una vez me pasó, que se lo he escuchado una vez a un enólogo. Estábamos en la Celia, si no me equivoco, eh, y pues un enólogo, y aquí eso es algo que se me olvidó decirle a Laura Catena, que quería preguntarle qué opinaba de eso, la verdad, después me quedé con eso en la cabeza, que se lo debe haber preguntado. Que él me dijo, mira, los grandes vinos se pueden hacer cuando la planta concentra aromas y sabores, cuando la planta está enfocada en la uva y no en su crecimiento y realmente produce muy poquito. Entonces él decía, hay plantas que producen muy poquito, sí, cuando una planta tiene más de 35 años, sí, según Laura Catena 40, según los sudafricanos 40, según los australianos 35, según la gente de Rueda 30. Él me decía, en el año 4, en el año 3 o en el año 4 y 5, 3 y 4, no recuerdo qué fue lo que me dijo en ese momento, la planta produce muy poquito. ¿Por qué? Porque está enfocada en otras cosas. Y ese vino a veces de esa planta de 3 4 años puede ser fantástico. Entonces él decía, yo con esa planta puedo hacer una vez un vino con esa bajita producción con la planta joven. Ya cuando la planta entra en el quinto año, ¿sí? Empieza, digamos que su auge de producción hasta los 25 más o menos. Ese es el rango más importante para cantidad de producción en un viñedo.
Por eso es que en muchos lugares del mundo, cuando las plantas empiezan a ser más viejas y no estoy buscando calidad, sino estoy buscando cantidad, yo lo que termino haciendo es reemplazando, ¿sí?, la planta. Ahora, hay una cosa interesante que yo he de confesar que necesito hacerle esta pregunta a un ingeniero agrónomo alguna vez, y es, si yo voy a reemplazar una planta, no sé, hoy en día el dueño, mi bodega la compró un chino y quiere dejar de plantar Petit Verdot y quiere hacer Cabernet, porque es que el Cabernet se vende más. Hay varias opciones para reemplazar esa planta. Uno es arrancarla toda y volver a empezar casi que de cero, que es eterno. Y la otra, que también es eterno, pero digamos que es entre comillas más beneficiosa, es literalmente cortar a los 20-30 centímetros el tronco y volver a hacer un injerto. Ese injerto, aprovechar todo este tiempo y todo este desarrollo radicular que ya de las existe raíces. para reemplazar esta variedad. Esto fue algo que pasó mucho en los años 2000 con la uva Merlot, después del efecto de entre copas y el comentario de Robert Parker que nunca más en la vida le iba a dar 100 puntos a un Merlot, lo hemos hablado en algunos capítulos, que si no los han escuchado, vayan, tenemos varios capítulos ya. Un capítulo, ¿saben cuál? Que complementa mucho este capítulo es el tema de la filoxera, ¿ok? Exacto. Así que vayan a escucharlo, vayan a nuestra página web en detrásdeunacopa.com, donde van a poder encontrar nuestra comunidad, unirse a nuestras catas online, escríbanos, realmente nos encanta escucharlos por acá, así que háganlo, porque justamente lo que empieza a pasar con el podcast es esto. Este capítulo se complementa con el capítulo de la filoxera, con el capítulo de suelos, con el capítulo de velocidad, con el capítulo de... Y aquí es donde realmente empezamos a sumar todos estos conceptos y a entrelazar ideas que, aunque parecen separadas, finalmente es un gran ecosistema. Exactamente. Así que bueno, como dice Nico, los invitamos a ver nuestra página web. En nuestra página web conocen todo lo que se hace con Detrás de una Copa y ir indagando episodios anteriores porque, eh, por ejemplo, hoy no les vamos a explicar y en el próximo episodio que va a ser de injertos y portinjertos, no les vamos a explicar otra vez todo el tema de la filoxera, pero sí los vamos a remitir a que oigan ese episodio que está súper interesante y toda persona que quiera conocer más y estudiar en el mundo del vino profundamente, que en gran parte para eso es este podcast, tiene que conocer la historia de la filoxera porque el mundo cambió, el mundo del vino cambió completamente a raíz de ella. Y ahorita volviendo al tema, Mm. que para resumir un poquitico, a mí me gusta hacer como micro resúmenes cuando los temas son tan amplios, ¿no? ¿Qué buscan las raíces? ¿Qué es lo que buscan las raíces? En 2 segundos, piénsenlo y yo se los voy a ir resumiendo. Sí, buscan agua, esa es una de las respuestas correctas, pero está incompleto, no es lo único que busca. Busca también oxígeno, buscan un espacio lleno de nutrientes para poder tener el desarrollo que necesita y que crezcan sus uvitas de forma sana, necesita conseguir espacio para seguir creciendo y desarrollándose y necesita evitar condiciones que dificulten como su desarrollo. Por eso el suelo es tan importante, mucho más importante de lo que jamás imaginamos. Muchas veces hablamos de un suelo calcáreo, arcilloso, arenoso, granítico, como si únicamente estuviéramos describiendo un tipo de roca, pero desde el punto de vista de las raíces, esas diferencias significan todo, significan condiciones de vida completamente diferentes. La profundidad del suelo permite explorar un volumen mayor y el hecho de que el suelo sea un poco menos profundo y los nutrientes estén más arriba nos va a dar unas raíces con un desarrollo completamente diferentes. Entonces, bueno, eso es algo que a los que le guste todo este tema de la viticultura, tanto como le gusta a Nico y a mí, tienen que entender. Eh, las raíces llegan a grandes profundidades, eso es una pregunta que también siempre nos surge. Y la realidad es compleja, ¿ok? Porque
Las raíces de una vid pueden llegar a 10, a 15 metros, incluso a 20 metros de profundidad, pero existen casos documentados donde algunas raíces han alcanzado profundidades súper importantes, pero no en todas las plantas y no en todos los viñedos ocurre así. La profundidad que alcanzan depende de muchos factores, como el tipo de suelo y también del porte injerto, que eso es algo que les vamos a hablar más adelante, de la disponibilidad de agua, de la presencia de capas. Ya 2 metros es algo, o sea, uno empieza a considerar raíces profundas de 2 metros para adelante. Entonces, estos casos de 15 son súper raros, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, que estas raíces crezcan profundas también depende de la disponibilidad de agua, de las capas compactas del suelo, inclusive también de la edad de la planta. Una gran parte de las raíces más activas suele encontrarse en zonas con suelo que hay un buen equilibrio entre la humedad, el oxígeno y los nutrientes. Sí, y una de las cosas chéveres es que no necesariamente la profundidad es un sinónimo de calidad y de mejor vino, ¿sí? La necesidad de la planta es una, la capacidad de interpretar el viñedo es otra. Entonces, cada lugar, cada suelo, cada raíz, cada tipo de raíz, que de nuevo se los explicamos en el próximo capítulo, va a tener un tema que es diferente. Al final, el crecimiento de las raíces, la interpretación de las raíces del suelo que va a terminar en la uva y que con un buen trabajo va a terminar en el vino, ¿sí? Es puro un tema de necesidad por agua, porque finalmente es el agua la que hace todo el trabajo. ¿Sí? Si yo utilizo inclusive fertilizantes, ya sean naturales, químicos, dependiendo del tipo de viñedo en que estoy, ¿sí? Piensen que yo pongo este compost, yo lo pongo en la parte de arriba de la tierra, ¿sí? Yo no excavo a 2 metros para meter compost, yo lo pongo arriba, igual que cuando lo hacen en el jardín de su casa que ponen las piedritas esas blancas y rosadas por encima. Lo que va a pasar es que llega el agua va a arrastrar los nutrientes y los nutrientes van a ir caminando con el agua hacia abajo hasta donde lo tengan que hacer y después la planta está buscando el agua para sobrevivir y va a arrastrar esta agua con los nutrientes que ha arrastrado desde la superficie hasta la parte de abajo. ¿Okay? Esto es lo que hace súper importante que sea un método de supervivencia de la planta nada más. Inclusive lo hablamos mucho y de hecho no hemos hecho un capítulo de aguas. Podríamos hacer un capítulo de aguas alguna vez que es súper interesante. Ah, estaría Vamos, súper vamos a cool. anotarlo. Porque uno de los temas más interesantes de cuando yo estoy hablando de aguas a nivel de sommelería, sí, el agua no sabe a lo mismo. Si siguen acá y todavía piensan que el agua sabe a lo mismo, estamos en el lugar equivocado. El agua sabe diferente, si es un agua de montañas, si es un agua de subsuelo, si es un agua de acuíferos, si es un agua de icebergs, si es un agua de pozos Cerca del mar. subterráneos. Todo esto tiene que ver con el trayecto que tiene el agua desde que cae al suelo hasta que sale, ya sea por un manantial natural o por una bomba o por lo que sea. Entonces, si el ser humano puede diferenciar entre un agua, no sé, por ejemplo, el agua de Villavicencio, me metí en aguas, pero bueno, me encanta. Si el agua de Villavicencio de Argentina es un agua hiper mega salada, ¿por qué? Porque es un agua que baja por la montaña, que tiene años recorriendo trayectorias, es muy diferente a las aguas de un acuífero que están ya en el subterráneo sin un intento digamos que de arrastrar minerales, y es muy diferente a aguas de lluvia. Sé que el término aguas de lluvia suena raro, pero hay lugares en el mundo donde se embotella agua de lluvia casi sin tratamiento porque el ambiente lo permite. Y si alguna vez llegan a probar un agua de lluvia, yo recuerdo haber probado un par de la Patagonia chilena, son extremadamente diferentes a lo que nosotros conocemos como aguas minerales. Entonces, todo esto, ¿sí? Es un concepto que también se puede llevar a la planta, donde realmente, finalmente, lo que va a hacer la planta es interpretar el agua que interpretó los minerales, que interpretó la profundidad, que interpretó la forma del suelo y realmente darnos estas cosas. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Y esta es la pregunta grande, porque al final del día yo digo, ¿y esto qué hago con esto? Esto es cuando ustedes se sientan en un elolo y dicen, no, es que nuestras raíces son profundas o nuestros suelos son arcilocalcáreos o gravas con granito. Ahí es donde yo, ¿sí? Entiendo que son las raíces finalmente las que están interpretando todas estas cosas. Entonces, cuando les pase y estén
en una cata de estas, pregúntale al enólogo qué hace tratamientos, que si trabajas más con la raíz a profundidad o trabajas más con la raíz a superficie, cómo hago para que compitan entre ellas, ¿sí? Si compiten entre ellas o si no. Ya después, todo lo adicional, ¿sí? Va a ser trabajo del enólogo, trabajo de la planta, la expresión de la uva, que si la barrica, que si la maloláctica, que si el terruño, que si el clima, que si el año, que si la, no sé, crianza biológica. Ya después de eso hay muchas maneras. Lo que pasa es que no hay una sola manera de interpretar esto. Yo no he visto nunca a alguien que diga es que yo voy a interpretar las raíces, entonces voy a hacer tres vinos para que me diferencie cómo funciona esta. Eso ya es muy complejo, ¿sí? Y para ser honestos, creo que la mayoría de los consumidores se perderían, inclusive los más experimentados, en un vino que esté tratando de expresarte diferencias en las raíces. No, esto no se puede tratar solo. Esto es un ecosistema de absolutamente todo. Y esto es lo que hace la magia del vino tan fantástica. Una de las cosas a profundidad, si ya estamos hilando muy fino en este capítulo, seamos honestos, pero una de las cosas interesantes es que las raíces también van a depender de la temperatura del suelo. Esto es un poquito la diferencia entre la viticultura tropical que tiene Colombia, que tiene Brasil, con la viticultura que tiene China en sus inviernos súper profundos, o la viticultura, digamos que normal, entre comillas. Y es que la temperatura del suelo me va a jugar un papel en las raíces, me va a ayudar al crecimiento, me va a ayudar a la extracción de agua, pero cosas así como sencillas como que las raíces cuando estoy por debajo de 4 grados en el subsuelo es cuando se duermen. Entonces las raíces, digamos que dormitan estos 3 meses de invierno, que es lo que necesita la planta para descansar y poder producir más energía para el próximo año y tener una vida saludable por más de 10 años. Entonces las raíces van a jugar también con la temperatura. Hablamos de acidez, hablamos de aireación, hablamos de nutrientes, hablamos de compost, hablamos de temperatura, ¿sí? Nos falta hablar de las diferencias genéticas, que ya son los injertos, los portainjertos, los clones, los híbridos de las raíces, que es un tema completamente fantástico. Todo debido a la filoxera al final del día. Entonces, esto es finalmente el ecosistema de las raíces y es interesante entenderlo. Nos falta un tema que es el maridaje. Aquí sí, aquí. El que haga algún día maridaje con diferentes sistemas radiculares, me le quito el sombrero. Sí, porque esto ya no es. Esto es cultura general, lindo entenderlo, pero digamos que a la hora de pensar en consumo, esta información no es la más relevante de todas, pero de nuevo, es parte del entendimiento y es parte de entender que los grandes terroirs, no solo la exposición solar, no solo el clima, no solo la uva, no solo es el productor, no solo el manejo de canopia, los raleos, sino que adicionalmente también los enólogos están pensando en cómo lograr que estas raíces den lo mejor de lo que tienen que dar. ¿Sí? Y esto lo trabajo con los compost, con la biodinamia, con las calicatas, estudiando el suelo. Y al final, el estudio del suelo no es solamente para entender los minerales, es para entender el aire, es para entender el pH, es para entender dónde puedo aprovechar más las raíces, cómo hago para que las raíces están allá. Y me van a decir, oye, Nicolás, pero ¿cómo vas a pensar que tú puedes dictaminar dónde van a estar las raíces de una planta? Bueno, hay ciertas técnicas que medianamente lo intentan, pero bueno, de nuevo, estamos hilando finos hoy, chicos, saben que esto nos encanta, así que nada. Quizás la mayor enseñanza de este episodio, al final de todo, sea que el vino comienza mucho antes de la vendimia, mucho antes de la fermentación, incluso mucho antes de que aparezca el primer racimo. El vino empieza cuando el productor estudia el suelo, el viticultor estudia el suelo, analiza el clima, selecciona la variedad que va a sembrar, el clon, el injerto, el pontinjerto, de eso lo vamos a hablar en un próximo episodio. Son decisiones silenciosas que la mayoría de la gente no se las imagina, no aparecen en la etiqueta estas decisiones, pero eh, en Cata sí suelen mencionarse, o por lo menos Nico y yo sí hablamos bastante del tema de viticultura en las catas porque nos apasiona, pero todos estos factores condicionan al final el comportamiento de la planta durante los siguientes 40, 50, incluso 100 años. Y bueno, la próxima vez que visiten un viñedo seguramente seguirán admirando los racimos, las hojas, el paisaje, porque es lo que se ve,
pero esperamos que también recuerden que debajo de sus pies existe otro mundo. Si se ponen a cavar y a mirar las raíces, por favor, mándenos unas fotos y nos etiquetan. Exactamente, un mundo invisible lleno de raíces que trabajan sin descansar todos los días del año, porque al final algunas de las decisiones más importantes para elaborar un gran vino no se ven. Es todo lo que está por debajo y es un trabajo de hormiguita y es un trabajo que hay que aplaudir y que hay que admirar mucho. Muchas veces solamente los enólogos o los nombres de las bodegas son los que se oyen y los viticultores hacen un trabajo espectacular. Así que bueno, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Algunos episodios son más prácticos, otros son más técnicos, otros son más de tips de vino, pero tenemos para todos los gustos y para todos los niveles, desde estudiantes hasta gente que quiere aprender a escoger su vino. Así que bueno, bienvenidos una vez más a Detrás de una Copa para los nuevos que estén aquí y los vemos en un próximo episodio. Se les quiere mucho. Chao, chao.